judía ortodoxa. Mi papá, pues, es una persona muy importante en el judaísmo. Yo viví en el judaísmo. Son 613 mandamientos, 13 fundamentos y 10 recordatorios. Mi padre es sobreviviente de un campo de concentración. Él es un Auschwitz. Mi papá todos los días se miraba en un espejo y con sus lágrimas se miraba un tatuaje, un número que tenía en su brazo izquierdo. Que le habían Y hecho en ese campo. sí, mi papá quería que yo fuera, pues, instruido en la ley. Eh, para ser rabino, si el primogénito no quiere ser rabino, pasa al siguiente. Fui a dar una escuela católica, donde yo era el único niño judío. ¿Y sabes qué pasaba? Todos los días llegaba a tu casa lleno de lodo, con el uniforme roto, porque me daban unas golpizas. ¿Sabes qué me decían? Por tu culpa crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía, bueno, ¿y quién es ese Señor para pedirle perdón? Yo ya estaba cansado que todos los días me escupían, me pateaban, me aventaban mis útiles, mis cuadernos, y todo porque me decían que yo había crucificado a un tal Jesucristo. Yo no sabía quién era Jesucristo. ¿Nunca había escuchado hablar de él? ¿No? Yo tenía 18, 19 años. Fue en la noche. Sonaba la alabanza a todo su esplendor. Cantaban, bailaban, brincaban, giraban. Se sentía la presencia, hermano. Y yo decía, ¿qué es este lugar? ¿Qué es lo que hay en este lugar? Había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que estar, pero yo no sabía qué era. Entonces esa noche habló del hijo pródigo, habló acerca de la escritura en el Nuevo Testamento, que un padre tenía dos hijos, el hijo menor y el hijo mayor, el cual les repartió la iglesia y empezó a decir, los hijos representan la iglesia, el hijo menor y el hijo mayor. Y empezó a hablar y era algo que yo quedé sorprendido porque jamás había tenido esa información, esa enseñanza. A mí me enseñaron en otras cosas. Y yo decía, wow, esa noche yo tomé a Cristo. Y lo tomé como mi Señor, como mi único Salvador. Me regalaron una Biblia chiquitita. Pues yo tuve que hacerle un hoyo al colchón para poder esconder la Biblia, para que nadie me viera la Biblia. Yo tenía una doble vida. En mi casa era judío y fuera de la puerta era cristiano. Un día, saliendo de la iglesia, pasó lo que tenía que pasar. Me encuentro un día predicando fuera de la iglesia con unos hermanos con mi Biblia en la mano. Y papá me tocó el hombro. Y yo me quedé mono. Me empezaron a salir las gotas de sudor. Dije, la torre, mi papá. Una de esas, mi papá me habla en hebreo y me dice, ¿ya viste a dónde has caído? ¿Ya viste quién eres? Me lo dijo en hebreo por respeto con los que estaban. Vete, tan bajo has caído. Me da vergüenza llamarte mi hijo. Él me estaba aporreando. Sí. Él me dijo hasta de lo que me iba a morir. Me sacó empujones de ese lugar. Agarró la camisa y me dijo, toda cabeza tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu precio? Para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Vete a dónde has caído. Vete quién eres. No es lo que yo te enseñé. No es la enseñanza que te puse. ¿Dónde están tus principios? ¿Dónde están tus conceptos? Eres judío. Naciste judío. ¿Se te olvidó? Mi papá me dijo, ok, ¿quieres un auto? Dímelo. Dime la marca y dime el color y en 3 horas te entrego tus llaves. ¿O quieres que te compre una casa? Dime la zona y te entrego tus papeles. ¿O quieres que te mande a estudiar al extranjero? Entonces mi papá ese día estaba muy molesto y lo único que me dijo mi papá fue lo siguiente, escoge, ¿te quedas con tu familia o te vas con esta bola de mugrosos desarapados que tienes aquí? Y todavía lo señaló. Y yo apenado, yo tenía una vergüenza que yo no supe ni qué hacer. Yo dije, papá, pero es que yo ya decidí, yo ya tomé mi decisión. ¿Te quedas con tu familia? Me voy con esa bola de desarapados que tú les llamas. ¿Y qué crees que pasó? Se desgajó la camisa y perdí a mi familia. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Nos con un servidor, Pastor Ángel Cavazos. Como cada semana lo digo, para mí es un gozo poderte recibir a este programa. Bienvenido seas tú y todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales y a través de la radio 99.3 FM, Ministerios Maranata Radio. Bienvenidos todos nuestros radioescuchas y cada uno de ustedes esperando que este testimonio y con la certeza que sin duda alguna va a ser de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy estoy con nuestro hermano Shlomo Sutton. Y bueno, el día de hoy está aquí para compartir con nosotros. ¿Cómo está, mi hermano? Dios le bendiga. Bendecido, hermano. Muy bendecido. Amén. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este testimonio. Y bueno, es un testimonio que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, este testimonio lo hemos creado y de antemano, ¿verdad? Pues con mucho respeto, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar del testimonio de un ex judío ortodoxo entregado a Cristo. Y aquí está para compartirnos parte de su testimonio. Le reitero, con mucho respeto para toda la comunidad judía, para todos los que nos ven. Bueno, lo único que queremos es
dar el testimonio a nuestro hermano y que él nos comparta cómo es que él vino al conocimiento de Cristo. Mi hermano Shlomo, si me lo permite, dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo número 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quisiera arrancar con este versículo, mi hermano, dándole la bienvenida y preguntándole el día de hoy, comenzando esta entrevista como cada uno de los programas, ¿quién es Shlomo? Bueno, más que nada, bendiciones para toda la gente que nos escucha a través del radio, para toda la gente que nos va a ver a través de YouTube, para toda esa gente que viene por primera vez a los pies de Cristo. Pues caminar en Cristo es algo, se podría llamar difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene que dejar cosas, arrancarse de cosas. Uno paga el precio. Entonces, yo pagué el precio con mi familia. Yo vengo de una familia judía ortodoxa. Mi papá, pues, es una persona muy importante en el judaísmo. Yo viví en el judaísmo. Son 613 mandamientos, 13 fundamentos y 10 recordatorios. Por eso el rabino Pablo decía, nadie se salva a través de la ley. Amén. La ley mata, lo dice la Escritura, pero lo único que salva es Jesucristo. Amén. Y para eso estamos aquí, para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Shlomo, cuéntenos un poquito de la historia, cómo es que sus padres llegan aquí a México. Bueno, mi padre es sobreviviente de un campo de concentración. Mi papá al respecto no hablaba en su mayoría de esto. Es más, nosotros gracias a un temblor, y lo digo gracias para la honra del Señor, porque en el año de 1985 mucha gente quedó sin trabajo, sin dinero. México, el Distrito Federal fue un caos completamente. Y nosotros, pues, no fuimos la excepción. De vivir en Polanco, pasamos a Tecamachalco. De Tecamachalco, que es un barrio judío, pasamos a San Ángel. De San Ángel brincamos a Tepito. Órale. Entonces, Bueno, para la gente que nos ve en otro estado o en otro país, Polanco es una de las mejores zonas exacto. en el centro del país. Es un barrio judío en su totalidad. Es una zona céntrica de muchísimo dinero. Ujú. Y dejar Polanco para irnos a un barrio donde la propia, ¿cómo le podemos llamar? La propia ley dice que un judío no puede habitar con un gentil y más en festividades. Entonces fue algo complicado para nosotros, Ujú. hacernos a lo que la gente hacía. Ujú. Entonces Dios estaba obrando desde ese principio. Ok, me llama la atención, mi hermano, que dice que su padre es sobreviviente de un campo de concentración. ¿Desde dónde venía? Bueno, mi papá todos los días se miraba en un espejo y con sus lágrimas se miraba un tatuaje, un número que tenía en su brazo izquierdo. Que le habían Y hecho en ese campo. sí, él es un Nazwi. Ok. Entonces todas las mañanas se paraba y miraba a un Maguen David que portaba él en un hombro Ujú. y lo puso en un marco en el pared de la casa. Y todas las mañanas se miraba al espejo y él lloraba. Y yo de niño yo le decía, oye papá, ¿por qué si tanto dolor te causa ese tatuaje? ¿Por qué cada vez que te paras en ese espejo te ves, te observas y lloras? ¿Por qué no te lo quitas? Y él lo primero que me dijo con las lágrimas en los ojos fue, porque cada vez que yo me veo este tatuaje, sé lo que soy y sé lo que valgo. Ujú. Entonces, tuvimos muchas experiencias en ese barrio. Una vez llegó una persona a querernos vender un jabón. Llegó con mi papá le dijo, señor Joseph, le vendo a usted un jabón que le deja la cara como niño recién nacido. Era un jabón verde en una caja de piel que en alemán y en hebreo decía auténtico jabón de piel humana judía. Mi papá no quiso ni tocarlo, yo era un chamaco. Le pido a mi papá creo que 10 pesos, 5 pesos, que en ese tiempo era muchísimo dinero, se los dio mi papá. Lo único que me dijo mi papá fue lo siguiente, porque se dirigió a esta persona, no sé de dónde había sacado el jabón. Lo único que le dijo él, no sabes ni lo que me estás vendiendo. Le dio el dinero y a mí me dijo, no sé si en mis manos tengo un niño o tengo un anciano, porque eran los primeros en morir. Entonces, antes de que se pusieran las estrellas, Ujú. antes de que dieran las 6 de la tarde, 6:30, 6:30, fuimos a enterrarlo. Mi papá dijo una tefilá, una plegaria, y Ujú. fue todo. No se mencionó nada. ¿Y cuál es el contexto de este jabón para la gente que no entiende el contexto? Bueno, lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler vendía almohadas Ujú. con el cabello de los judíos. Hacía una especie como de souvenirs, de los dientes hacían botones, entonces de la piel hacían jabones. Ujú. Y esta persona traía un jabón que era verde, como no sé si conozcan
la gente que me está oyendo a través de radio, el famoso jabón Sote, que era una barra, parecía un ladrillo, Sí. pero este era un jabón verde con bromos de sangre. Ujú. Entonces, mi papá no quiso ni tocarlo. Y era a la gente así moría. Y las fabricaban, o fabricaban con ellos, con su piel, con todos partes de su cuerpo, todas estas cosas que dice usted como souvenir. Fue algo terrible, pero bueno, regresamos ahora sí a la parte de Islomo. Eh, ¿Empieza usted a ser enseñado, en toda esta doctrina judía? Lo que pasa es que mi papá, hay un punto muy importante. Mi papá, pues, quería que yo fuera, pues, instruido en la ley. Ujú. Eh, para ser rabino, si el primogénito no quiere ser rabino, pasa al siguiente. ¿Usted es el primogénito? No, Okey, yo soy el más chico de una familia de 4. okey. Entonces, mi papá, ya cuando conozco yo de Cristo, él me dijo: "Gracias a ti, el eslabón se va a romper". Y yo le dije: "Papá, pero pues es que la hoja del árbol no se cae por si no es por su palabra. Nosotros somos guiados a través de su mano. No hacemos nosotros nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad de aquel que nos ha enviado". Entonces, hubo un proceso en mi vida. ¿Por qué? Porque, yo viví una etapa como judío, en la cual yo no salía, yo no tenía amigos, yo no conocí lo que en realidad era un amigo. ¿Por qué? Porque de la casa a la sinagoga, de la sinagoga a la casa. No había una infancia. Mi papá era una persona muy fría, era una persona muy seria, muy seca. Yo miraba a los demás niños cómo los abrazaba, que se sentían el amor. En mi caso no era así. Yo tenía un papá duro, frío, pero por lo mismo que él vivió. Es más, yo en Tepito conocí a una persona que fue amigo mío y un día me regaló un libro que se llamó Los hornos de Gloria Lingel, donde tenía fotografías y hablaba cosas muy crudas de lo que hacían los alemanes al pueblo judío. Ujú. Y nos sentamos en la banqueta y empezamos a ver las fotografías. Y yo estaba viendo las fotografías y vi como cuando vas a H-E-B y ves los montones de naranjas, pero cabezas humanas. Yo decía, ¿esto será cierto o será un fotomontaje? Entonces estaba viendo la foto y de repente llega mi papá por atrás y me agarra el hombro. Y yo lo primero que dije, la torre, ¿y ahora qué hago? No supe dónde esconder el libro. Mi papá me lo arrebató. Se sentó conmigo y empezó a ver las fotografías y se le salieron las lágrimas. Y la persona que me regaló el libro se dirigió a él. Digo, señor, no lo hice con la intención de ofender. Ujú. Lo hice con la intención de saber, porque ustedes tienen muchísimo conocimiento, yo quiero aprender. Y lo único que le dijo a mi papá, no creas todo lo que dicen estos libros, porque muchos de estos libros no dicen la verdad. Y la gente que en verdad vivió esto, calla. Entonces, jamás se tocó ese tema. Fue algo muy duro, que hasta ahorita se ha guardado silencio. Ujú. Entonces, en la casa, pues, mi papá casi no estaba con nosotros. Ahora, ustedes llegaron a México y no había sinagogas. Exacto. Empezaron a hay algo muy importante que México, para el pueblo de Israel, fue su segunda patria. Okey. Para los primeros que llegaron a México, fue parte importante, porque, se abrieron las puertas y empezaron a llegar gente. Y no nada más a México, también llegaron a Monterrey, y lo Y puedes ver a través de la historia. y eso es lo que estamos hablando precisamente antes de empezar el programa. O sea, cómo Monterrey está, tan lleno de muchos aspectos y de mucha cultura judía, que para nosotros es algo tan normal, tan natural, pero ahí está plasmado, o sea, de donde llegaron aquí con nosotros. Lo puedes ver en los apellidos. Sí. El apellido Carvajal, el apellido de la Concha, el apellido Esparza, el apellido Rodríguez, son apellidos judíos. Y decíamos ahorita lo que te comes ahí el cabrito El rico. cabrito es parte del pueblo judío. Ujú. Entonces, el pan, tú conoces el pan, los franceses. Sí. Nosotros el pan es una hogaza completa, que para poderla comer la tienes que calentar. Entonces, la comida es increíble, pero Monterrey hay mucho judío, y hay mucho descendiente de judío que, pues, no se ha dado en realidad cuenta, pero ya gracias al Internet, a YouTube y a través de otras aplicaciones, te puedes dar cuenta de tu apellido y tus raíces, pero una cosa es saber las raíces, conocer tus raíces, saber de dónde vienes, porque ya en Cristo, como dice la Escritura, nueva criatura eres. ¿Y cómo llegó su papá a México? Bueno, mi papá vino con un amigo. Ujú. Mi papá era un chamaco, tenía 11 o 12 años. Llegaron a la ciudad de Veracruz, no Okey. hablaban idioma español. ¿Y en qué se vinieron? ¿Cómo se vinieron? Barco, En un barco. se vinieron en un barco, llegaron a la ciudad de Veracruz, Escondidos. escondidos. Llegaron a la Ciudad de México, no hablaban nada español. Empezaron pues, a levantarse, pero mi papá, pues, hablaba señas. Okey, Ellos, pues, nació el famoso agiotero, el que te prestaba dinero a réditos con una tarjetita que te vendía artículos y te iba apuntando cada semana. A okey. eso se dedicaban. Entonces,
De ahí nació el famoso agiotero y, pues, fueron cosas muy, muy increíbles en ese tiempo. Okey, y él fue parte de los fundadores de las primeras sinagogas en Sí, México. entonces, eh, como dice la escritura, el vivir en Cristo es ganancia, Amén. pero, eh, México les abrió las puertas y ellos empezaron a crecer. Y se abrieron varias sinagogas, no nada más fue una, Ajá. en la Ciudad de México. Está Acapulco 70, está Maguen David, está, Montesión, está Betel, que son sinagogas muy grandes. Entonces, pues, las costumbres y las tradiciones, pues, son otras. Ujú, muy diferentes. Tú guardas 10 mandamientos. En el judaísmo se guardan 613 mandamientos llamados misbot. Un misbot es un mandamiento. Hay 13 fundamentos y 10 recordatorios. Ahora, para nosotros hay leyes. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer que no puedes hacer en Shabbat? En Shabbat es reposo. Empieza a las 6:45 del viernes, termina a las 6:45 del sábado. No puedes trabajar, no puedes agarrar dinero. Estás únicamente entregado a las cosas de Dios. Cada semana se lee la Torá. La Torá está dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero yo no puedo decir Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un punto muy importante que semana tras semana se sigue leyendo, Ujú. no se ha quitado. Entonces, uno va a la sinagoga y cada parashá, cada enseñanza se lee, se abre el Sefer Torah, los rollos de la Torah, se lee la Torah y se da la explicación. Y pasa más tiempo uno comiendo que lo que es el servicio. Entonces, eso es parte de, De eso la es lo la más la comunión, o sea, más que el servicio, por así decir, que dura media hora Sí, aproximadamente, y de ahí en adelante empiezan a compartir el pan, los alimentos, claro, y mientras están comiendo, están compartiendo, están escudriñando eso la se llama knish. okey. Hay un discipulado en el cual usted se queda al servicio, está obligado a quedarse al discipulado. Usted tiene que pasar, estás comiendo, estás con el atuncito, estás comiendo, porque hay una enorme diferencia en comer kosher y comer tarep. ¿Qué es el kosher y qué es el tarep? El kosher es alimento santificado. Ujú. Cuando tú vas a, ¿qué te gusta? H-E-B, Soriana, agarras una lata y al revés tiene 2 Aleph Aleph. Eso ordena que es un alimento certificado. Por ejemplo, la miel es kosher, el Okey. agua es kosher, es algo que no ha tenido un proceso humano, es algo Ajá. natural. Y lo tarep es lo contrario. Okey. Entonces, hay una enorme diferencia entre comer kosher y comer tarep. ¿Y cuál es la vida de niño de Shlomo? Uy, hermano, si supieras. Pues, como judío, muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque debes de entender que desde que naces, desde el momento que te circuncidan, estás obligado a guardar la ley. Okey. Entonces, eh, si no estás circuncidado, no perteneces al pueblo. Entonces, estás preparado en lo que es la Torah, en Ujú. guardar fiestas, festividades, todo, te forman. Y eso es lo Desde importante, niño, desde niño. ¿desde qué edad o sea, qué edad aproximadamente? Bueno, uno empieza, ¿a qué edad empiezas a hablar? ¿A los 5 años? ¿Un poquito antes a lo mejor? Sí, sí, sí. Las primeras palabras no son mamá ni papá, las primeras palabras es el Shema Israel. Esas son las primeras palabras de un niño judío. Exacto, O el sea, no es Shema Israel. Eh, Usted me va a decir que es el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Selah. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. El Señor tu Dios uno solo es. Y es parte importante de ujú. cada judío. ¿Por qué? Porque es tu razón de ser. Y no Es no 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 hay juegos, no hay salir a la calle, no hay, en el aspecto en tu entorno social, ¿cómo lo vives? Tu escuela, tu estudio. bueno, qué bueno que tomaste eso. Em, yo te podría decir que no era un niño normal. ¿Por qué? Porque mi papá siempre estuvo metido en la Torá, y eso es bueno. Él siempre estuvo dedicado a la Torá, a la Torá, a la Torá. Pero yo una vez, yo le dije a mi papá, le digo: "Oye, papá, ¿y tu familia?". Y mi papá, pues, se molestó. Yo quería estudiar en una escuela rabínica en México, que está en Polanco, que se llama Colelito, y mi papá tenía los medios necesarios, y tenía el dinero suficiente para que yo estudiara en el Colelito, pero ¿Y qué carreras hay ahí? es conforme a la Torá. Okey. Entonces, no se dio, y fui a dar a una escuela católica, donde yo era el único niño judío. ¿Y sabes qué pasaba? Todos los días llegaba a tu casa lleno de lodo, con el uniforme roto, porque me daban unas golpizas. ¿Sabes qué me decían? Por tu culpa crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía: "Bueno, ¿y quién es ese señor para pedirle perdón?". Yo ya estaba cansado que todos los días me escupían, me pateaban,
me aventaban mis útiles, mis cuadernos, y todo porque me decían que yo había crucificado a un tal Jesucristo. Yo no sabía quién era ¿Nunca había Jesucristo, escuchado hablar de él? ¿no? Porque en mi casa nada más era Torá, en mi casa nada más era de guardar fiestas, guardar Shabbat, y yo no conocía quién era Jesús. Entonces, el clásico niño que te hacía bullying, en ese tiempo, pues no se conocía lo que en realidad era el bullying como está ahora, Ajá. pero era algo más complicado, porque yo llegaba a la casa llorando y no podía decirle a mi papá, porque el director era, pues, amigo, era casi casi como del dedo chiquito, eran amigos de años, entonces me lo callaba y me lo callaba. Entonces, pues era un niño de todos los días. Me se volaba mi torta, mi madre me hacía una hogaza de pan árabe y le ponía jocoque, le ponía belegüe, me hacía mis tortas de berenjena con carne molida y era comida que los demás niños no conocían. Ujú. Entonces yo creo que les daba curiosidad por probar y siempre me robaba la torta. Entonces imagínate, yo terminaba llorando, entonces llegaba a tu casa lleno de lodo, todo con el uniforme roto, y eso era todos los días. Y para aclarar para la gente, y para que no quede incertidumbre, ¿por qué es que un hijo judío fue a dar a un colegio o alguna escuela católica? Pues porque mi papá era amigo del director. Y yo se lo reproché siempre de, oye papá, ¿y por qué? Y jamás me dijo nada. Yo pues tenía mis amigos, hice grandes amistades. Y por cierto, eh, una vez ya cansado de que se volaron mi torta, eh, pues travesuras de niños. Hice una torta, pero le puse, ya te imaginarás qué, y la dejé en mi mochila, le puse popó y nada más estaba esperando que se comiera mi torta. Y va este niño sigilosamente, abre la mochila, saca la torta y dije, ya cayó. Se baja, abre la bolsa y se empieza a comer la torta. ¿Y sabes qué pasó? Fue la última vez que yo vi a ese niño en la escuela. Pasó el tiempo, salí adelante. Pasaron, ¿qué te gustan? Unos 20 años. Me lo encontré en el Zócalo de la Ciudad de México. Iba con unos sacerdotes, iba vestido de blanco con morado, creo que era sacristán, no sé. Pero el asunto es que me vieron y uno de ellos me alzó la mano para que se la besara y dije, mucho gusto. Y esta persona me dijo, hermano, discúlpeme, pero es que él no es católico. Él es judío, es amigo mío. No pasa nada. Me dijo una palabra que yo no entendí, yo te perdono. Y me dijo un lema que mantiene mucho la Iglesia Católica. Y me puse a platicar con él, hablamos de todo. Y salió el tema de la torta. Le dije, oye, Rupit, ¿te acuerdas de la torta de caca que te puse? ¿Sabe qué me dijo? Gracias a esa tortita que tú hiciste, jamás volví a tomar algo que fuera mío. Me puse tan grave, me dio una diarrea, que nada más de acordarme. Pero eran travesuras de chamacos. Bien. Y algo tan pequeño tuvo una trascendencia muy fuerte. Entonces, Eh, jamás me volvieron a agredir porque me decían, mueran los judíos. Y siempre era el mismo chamaco Ujú. que se juntaba con los otros para agredirme. Para agredirlo, sí, sí, sí. Y pues, eso quedó en el pasado. Y ahora lo recuerdo uno y hasta risa le da a Como uno. algo gracioso. Exacto. Y Y había otro que siempre me decía, mueran los judíos. Y un día lo aventé a la alberca y terminó su ropita ahí arriba en la azotea. Y pues el que se llevaba la sanción era tú. Eras sí, tú. y es que a lo mejor era su forma pues, a lo mejor de no agredir o de la manera de defenderse, vamos, de lo que estaba recibiendo, de las Pero es que agresiones. pasa algo, pastor. Lo que pasa es que muchas veces al no tener esa confianza con el papá, yo no tenía un padre amoroso que se preocupara por uno. Yo llegaba a mi casa y lo primero que me decían, haz la tarea. Pero yo nunca tuve un papá que se me acercara, que me diera un abrazo, que me diera un beso. Era un padre duro, crudo. Él se preocupaba nada más por lo suyo. Entonces yo empecé a crecer con dudas, con muchos temores. Yo tenía muchas preguntas y al no tener ese padre, pues empecé a crecer yo solo. Un día yo le dije a mi papá, papá, ¿por qué la Torah dice que Dios le llamó a Abraham amigo? Y le llamó amigo de Dios. En nosotros hay dos tipos de fe. La primera se llama Émuna, que es una fe verdadera y Ujú. la conocemos todos. Y la segunda es una fe abrahámica, una fe que solamente consiste en creer. No hay, no hay preguntas, no hay cuestionamientos. Y yo, al preguntarle esto a mi papá, ¿qué crees que me dijo? No me preguntes, solamente acátalo y llévalo a cabo. En mi casa, pues había dos puntos muy importantes. Si tú carecías de algo, era porque tú no estabas orando por tu necesidad. Y la segunda, si no orabas
por lo suficiente, había una carencia. Entonces, estábamos acostumbrados, lo que es la oración, lo que es el ayuno, porque eso lo llevas en la sangre. Y vas creciendo con muchas dudas, con muchas preguntas, y ya no tener ese papá, pues me fui moldeando yo solo. Ahora, ¿el papá de Shlomo es el común denominador de los papás judíos o es solamente el caso particular? Pues yo digo que fue un caso particular nada más, porque uno de chamaco, yo le decía a mi papá: "Papá, pero primero tu casa". Pero yo qué podía hacer, ¿no? Era un niño. Cuando la Torá dice de que debes de honrar a tus padres, a tu Ujú. padre y a tu madre, entonces era un punto muy importante. Sí, porque bueno, a lo que nosotros hemos sabido es que la mayoría de los padres judíos, o sea, son muy fuertes, claro, en la educación, pero por eso le pregunto en este aspecto, o sea, si era el común denominador o era solamente en la casa. Ahora, fue también muy difícil para usted, porque yo supongo que si había otros judíos, que niños judíos, obviamente iban a escuelas judías, estaban en comunidades judías, y por así decir, es un poco más llevadera tu desarrollo. Exacto. Pero en este momento Shlomo está batallando, o sea, primeramente está en esta situación en familia y luego, por otro lado, tu fe o lo que has aprendido y por otro lado, a muy corta edad, a pelear en contra de la sociedad y de las religiones que se levantan en contra del judaísmo. Es que hay un punto muy importante. En nosotros hay una preparación, un estudio. Por ejemplo, la Torá tiene 5 libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Está la Torá escrita, está la Torá oral, que son 6 libros. El Talmud son 13 libros, y es una vida de constante educación. Nunca terminas de aprender. Ujú. Entonces, ha habido gente que se mete hasta en cábala. Sí. Más que nada, me ha tocado ver en el pueblo de Cristo, en el pueblo del Señor, gente que está más metido en costumbres, en tradiciones, y le ponen más atención a otras cosas que no edifican. Y esto lo vamos a hablar al final del programa, pero ¿cómo es posible que, pues usted, como lo podemos decir, ex judío ortodoxo, o sea, sales del judaísmo y de judaizar? Judaizar es la práctica de las costumbres judías. Y como hay personas que son cristianas y a lo mejor porque conocen un poquito ahí de hebreo o empiezan por ahí, ya incluso hasta cambian su manera de Se cambian el hablar, nombre. ¿sí? Porque a Se usted le llaman ha Juan y, no, es que me llamo Moshe, pero me llamaba Pedro, o y me us llamaba Juan, y digo: "Ah, caray". y eso lo hablamos antes del programa, y al finalizar vamos a queremos concluir un poquito con este tema. Pero continuando con su parte del testimonio, comienza a crecer Shlomo, llega a la adolescencia, llega a la juventud, todavía como judío y en la fe judía. Bueno, pues, yo llegué a los pies de Cristo de una manera diferente, Okey. por curioso. ¿Por qué? Por curioso, porque yo recuerdo que a una cuadra donde yo vivía. Ahora, perdón que lo interrumpa, pero desde su infancia, o sea, al estar en una escuela católica, de una y otra manera, como que tu panorama se abre. Pero es que yo no participaba, Sí, yo tenía prohibido. Es okey. más, en mi casa me decían: "No participes". Había una maestra de tercer año y me llevó a una iglesia católica y yo estaba espantado, yo no sabía ni qué Ajá. hacer. Porque vi tenía una como jaula y adentro estaba una representación de 2 figuras de yeso con madera, donde se estaban quemando. Yo le decía: "¿Y eso qué es?". "Ah, eso es el infierno". Digo: "¿Es el Seol?". Y no me supo decir nada. Me dice: "Es que ahí se van a toda la gente que no conozca de Cristo". Y digo: "¿Y cuál es la fe verdadera para ti?". Me dice: "Es esta". Digo: "¿Y en qué te basas?". En ti, en decirme que el catolicismo es la y yo no tengo nada en contra de los católicos, y quiero Ujú, aclararlo, ujú, pero ella, siendo yo judío, pues me quería hablar de lo que era una persona católica. ujú. Y se lo agradezco porque, pues, uno puede estar al pendiente de todo. Pero en mi casa, pues, a mí me han dicho: "No puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer". Pero de antemano mi papá me decía: "Un goy, un gentil, siempre será un gentil, y siempre esperará el momento exacto para que tú te voltees y te clave un cuchillo en la espalda". Un goy, un goyín. Y, pues, yo no podía hacer nada. Un gentil, que esos somos todos los que no somos parte del pueblo de Israel o judíos. Exacto, quiero hacer la aclaración. Un goy es alguien que no pertenece al pueblo, porque hablando cristianamente, gentil es un idólatra, Ujú, y Jesús no es idolatría. ujú. ¿Por qué? Porque es una comunión verdadera, es una comunión con el Padre. Nadie conoce al Padre sino es a través de Jesucristo, Amén. y eso es parte muy importante. Y llegamos ahora sí de nuevo pues no sé si fue en la adolescencia, la juventud, ¿qué edad tenía cuando empezó o cuando conoció de Cristo? Bueno, pues, ahí va. Yo tenía 18, 19 años. Fue en la noche, sonaba la alabanza a todo su esplendor. Cantaban, bailaban, brincaban, giraban. Eh, Había una rueda dentro de otra rueda,
La primera rueda estaba compuesta de mujeres y la segunda rueda estaba compuesta por hombres. Las mujeres giraban a la izquierda y los hombres giraban a la derecha, todos agarrados de la mano, cantando, danzando. Ebenu Shalom Alejem, Ebenu Shalom Alejem. Se sentía la presencia, hermano. Y yo decía, ¿qué es este lugar? ¿Qué es lo que hay en este lugar? Había algo dentro de mí que me decía que yo tenía que estar, pero yo no sabía qué era. Y fui a ese lugar, yo llevé mi kipa en la cabeza, llevé un manto que se llama talit y me fui directamente. En la entrada habían 2 sugieres, muy ungidos, muy preparados. Jamás me dijeron bienvenido, ni me dijeron puede pasar. Cuando usted llega por primera vez a los pies de Cristo, ¿qué es lo primero que hace? El recibimiento, y eso es lo primero que se nos queda a nosotros guardado. La primera impresión de quién te recibe. Exacto. Muchas veces nosotros en la predicación, ¿qué hacemos? Saluda al hermano que tienes a tu lado. ¿Por qué? Porque tú no sabes si es su primera vez o es de casa. Dios sabe solamente la razón por la que está en este lugar. Entonces, ¿sabes? No me dijeron ni siquiera bienvenido, ni me dijeron puedes pasar. Me dijeron, ¿y tú? ¿Y tú a quién buscas? Y yo dije, caray, pues yo no busco a nadie, pero ¿puedo pasar? Sí, pero antes de que pases, dime tu nombre. Y yo dije, caray, pero pues es que yo no te conozco. ¿Para qué quieres que yo te dé mi nombre? Yo le voy a decir una cosa a usted. Yo antes era una persona muy déspota. Antes era una persona prepotente que yo creía. Yo decía, mientras mi padre me dé dinero, mientras yo tenga ropa, mientras yo tenga alhajas, yo soy lo que soy. Y el Espíritu Santo trata a través de usted de lo que más le duele. El Espíritu Santo te empieza a pulir y cada tallón, cada pulida, duele. Entonces eso pasó conmigo. Dios empezó a tratar conmigo, me empezó a limar. Yo era un diamante en bruto. Entonces, yo era una persona déspota. Y esta persona me dijo, pero dame tu nombre, pero es que yo no te conozco, no sé quién seas. Pero es que es importante que me digas a mí tu nombre. Yo decía, ¿para qué? Nos tardamos una media hora. Ellos estaban, pues, interesados en saber mi nombre. Yo no les quería decir mi nombre. Y se hizo un relajo. Salió el pastor, lo regañó. A ver, ¿qué pasa aquí? Faltan de acomodar las sillas, no han lavado baños. ¿Qué sucede? Los hermanos. Es que ni siquiera me llamaron hermano. Es que el joven quiere entrar. ¿Y por qué no entra? Porque le pido su nombre y no quiere darme su nombre. ¿Y por qué no te quiere dar su nombre? Es que no sé. Vayan a hacer sus cosas. Ahorita yo me hago cargo. El pastor muy amable, muy educado, se presentó. Buenas noches. El culto en este lugar se lleva a cabo de lunes a viernes, los sábados, hay discipulados y la reunión se celebra los domingos en la mañana. Y hay cultos en la noche, como el día de hoy. Yo dije, wow. Y yo le dije, ¿qué es este lugar? Y me dijo, somos cristianos. ¿Cuál es tu nombre? Y yo dije, ¿para qué? Dame tu nombre. Nos llevamos otra media hora. El pastor estaba muy preocupado, interesado por saber mi nombre. Y yo pues tenía miedo de dar mi nombre. ¿Por qué? Porque yo sabía que el lugar donde estaba no era el correcto. Yo sabía dónde estaba parado, pero había algo en ese lugar que me decía que me metiera. Y la razón por la que usted no quería dar su nombre era porque si asociaban que un judío había estado ahí o con su nombre iban a decir, Exacto. Shlomo estuvo aquí y empiezan a investigar. Y me iba a meter en problemas. Okay. Entonces, pues el pastor me dijo, ¿me puedes dar tu nombre? Y yo dije, ¿para qué? Es necesario que tú me des mi nombre, tu nombre. Y yo decía, ¿pero para qué? Yo no quiero darte mi nombre. Es que yo quiero saber tu nombre. Y, ok, mi nombre es Shlomo. ¿Ya nos conocimos? Con permiso. No. ¿A dónde vas? Ven para acá. Te llamas Shlomo. ¿Qué quiere decir Shlomo? Yo le decía, hay una palabra en hebreo que es shalom. Shalom es paz. Y de la raíz, yo recuerdo que lo empujé. Dije, ya te di mi nombre, mi apellido, ahora déjame pasar. Y ahora sí que me colé a la fuerza, lo empujé. El hermano cayó sentado y me senté hasta mero delante. Y me agarré 4 uñas de la silla y dije, de aquí nadie me saca. El hermano se sacudió el polvo. Le ganó una sonrisa. Era un hermano idéntico a Buzz Lightyear. Era un hermano increíble. Yo buscaba un padre. El hermano buscaba un hijo. Y nos fusionamos los dos. El hermano me decía, Shlomo, vamos a orar. Y yo le decía, al infinito. Y él me decía, ¿qué crees que me decía? Y más allá. Y más allá. Y yo decía, wow. Entonces esa noche habló del hijo pródigo. Habló acerca de la escritura en el Nuevo Testamento,
que un padre tenía 2 hijos, el hijo menor y el hijo mayor, el cual les repartió la iglesia y empezó a decir: "Los hijos representan la iglesia, el hijo menor y el hijo mayor". Y empezó a hablar, y era algo que yo quedé sorprendido porque jamás había tenido esa información, esa enseñanza. A mí me enseñaron en otras cosas. Y yo decía: "Guau". Entonces, empezó la alabanza, se levantó un profeta, todos callaron, y se paró enfrente de mí y me dijo: "Varón, varón, a ti, el de la gorrita". Y yo decía: "¿Quién será el de la gorrita?". Yo llevaba mi kippah. "Póstrate". Yo decía: "¿Para qué?". "Póstrate". Me postré y me dijo unas palabras que hasta la fecha las llevo. Dios me dijo: "Yo te haré como mi siervo Moisés". Moisés fue líder, fue maestro, fue profeta. "Y tú irás a donde yo te mande, y tú hablarás de lo que yo te ordené. Yo pongo en ti el poder para tomar iglesias, para tomarlas para el nombre de Cristo. Prepárate, porque no estás preparado. Y los milagros que hizo mi siervo Moisés, los haré a su tiempo". Agarró una jarra con aceite y la derramó en mi cabeza y me ungió. La gente se levantó, empezó a aplaudir. Yo estaba sacado de onda, no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo sentí un calor en mi cuerpo, tenía miedo, porque eso no lo había vivido. Ya empezaron las pruebas, ya empezaron las luchas. Bueno, ese día termina el servicio y llega Shlomo a su casa, ¿cómo llega? Hay algo muy importante. Esa noche yo tomé a Cristo y lo tomé como mi Señor, como mi único Gloria a Salvador. Dios. Me regalaron una Biblia chiquitita. Pues yo tuve que hacerle un hoyo al colchón para poder esconder la Biblia, para que nadie me viera la Biblia. Yo en mi casa era judío. Yo tenía una doble vida. Yo en mi casa era judío y en la iglesia brincaba, corría. Y luego llega una iglesia pentecostés, donde todos hablaban en lenguas, donde todos danzaban, donde todos brincaban. Y yo decía: "Wow", donde todos decían gloria a Dios, donde el Espíritu se manifestaba con poder, donde había señales, prodigios, milagros todos los días. Y era algo nuevo. Y verdaderamente tuvo que ser algo, o sea, algo maravilloso para que te llevara Shlomo a hacer a un lado todo lo que, como decía el apóstol Pablo, todo lo que tengo y todo lo que creo y todo lo que soy. O sea, lo hago a un lado con tal de ganar a Cristo. Entonces llega el momento en el que, en el que usted decide hacer a un lado todo por Cristo. Verdaderamente lo que sintió ese día fue algo sorprendente. Hay un punto muy importante. Cuando tú llegas por primera vez a los pies de Cristo, a todo mundo quieres predicarle. A todo el mundo quieres hablarle, decirle de los milagros, las señales, los prodigios, y eso es bueno, eso es maravilloso. Pero muchas veces nosotros no medimos las consecuencias. Muchas veces tenemos problemas en la familia porque el papá o la mamá o los familiares no son conversos. Pero debemos entender que es un proceso. Entonces, yo viví eso. Yo tenía que esconder mi Biblia para que mis padres no se enteraran. Bueno, pero ¿cuál es la primera noche? Sales de la iglesia, vas a tu casa, llegas a tu hogar, ¿quién te abre la puerta? Mi mamá. Pero el problema es que yo no podía correr con mi madre y decirle: mamá, me hice cristiano. Yo no podía hacer eso. Yo me lo comí. Yo le tenía que poner seguro a la puerta y postrarme y sacar mi Biblia, porque yo no podía. Entonces, un día, pues, se enteran. ¿Y no notaron algo Sí, porque diferente de Shlomo? yo ya no iba ni al discipulado, ni iba a la sinagoga, y dejé de hacer lo que yo antes hacía para ir a lo nuevo que yo estaba experimentando. Entonces, fíjate, tenía un pastor en el cual, si tú no ibas a la iglesia, te hablaba por teléfono y te decía: "No te viene el culto, estás pasando por un problema, tienes una necesidad". Él te decía: "Vamos a orar". Y en ese rato te postrabas, los 2 juntos, y terminábamos orando, terminábamos llorando. Esa comunión era increíble. Yo no tenía una comunión con mi padre. Entonces, a ese pastor lo adopté como si fuera mi padre. Nos íbamos a la calle a predicar, los niños de la calle y nosotros, y todos terminábamos comiendo en la casa del pastor. Imagínate de qué tamaño era la comunión que había. Entonces yo no podía llegar a mi casa a decirle a mi mamá: "Fíjate que tuve esta experiencia con Dios". Pues yo no podía hacer eso. Hasta que un día llega mi mamá y me dice: "Habibe, quiero hablar contigo". Habibe en hebreo es mi vida. Y yo decía, cuando mi madre me decía: "Quiero hablar contigo", yo sudaba. Tenemos que hablar, decimos nosotros los Sí, regios. y más cuando usted está casado. Cuando la esposa le dice:
vamos a hablar. Ajá. Entonces, en este caso, mi mamá me decía: "Oye, necesito hablar contigo". Yo sudaba. Yo decía: "¿Qué pasa? ¿Pasa algo?". Me dijo: "Sí". "¿Qué estás haciendo?". Digo: "¿Con respecto?". Y luego quiere cambiar el tema. Ujú. Y mi mamá retomaba el "¿Dónde andas?". Digo: "¿Dónde ando de qué?". Dice: "Mira, me han llegado rumores de que te vieron en una iglesia corriendo, danzando, con tus manos levantadas, y yo quiero saber qué está sucediendo". Y yo le decía: "No pasa nada". "¿Estás seguro que no pasa nada?". Digo: "No, mamá, no pasa nada". Y eso es algo prohibido dentro del judaísmo. Claro. Lo único que me dijo mi mamá fue lo siguiente: "Que Hashem te guarde el día". Hashem es el nombre de Dios Padre. "Que tu padre se entere porque se te acaba tu mundo". Y me hizo así. Se va a acabar tu ropita, se te va a acabar tus alhajas. Y la vida que tú tienes se va a venir abajo. Yo era un junior. Ahora, para este tiempo, estábamos hablando que de Polanco se ha venido a Tepito, Exacto. y ahora estamos en Tepito, o ahora, Ahora estábamos en Tepito. pero como que era había economía. Sí. Mi papá, pues, mi papá era muy bendecido. Mi Okey. papá era comerciante. Y lo único que te voy a decir es lo siguiente: mi papá diezmaba un poco más de lo que él recibía. Ujú, Y iba un jajam a mi casa, un rabino, por el diezmo. Y por esa manera Dios bendecía a mover. ujú. Entonces, este pastor un día me dijo: "Shlomo, los dedos de la palma de la mano tienen ojitos". Y yo decía: "Ay, pastor, ¿cómo va a tener ojitos?". Y él me decía: "Sí, porque cuando uno les dice a los hermanos: 'Vamos a orar', ¿qué es lo primero que hacen? Se meten la mano en la bolsa. Pues los deditos empiezan a buscar la moneda más chiquita, los dedos tienen ojitos". Era un pastor que decía uno: "Guau". Entonces, pues, esa vez mi mamá me dijo que Hashem se te guarde el día que tu padre se entere, porque se te acaba tu vida, se acaba todo. Yo era un junior. Yo lamentablemente era una persona que, pues, me fascinaban las apuestas. Era muy dado a las peleas de gallos. Me encantaban los casinos. Me iba a León, Guanajuato, me iba a Aguascalientes, iba a las peleas de gallos, a las peleas de media, de cuarta, siempre apostando dinero. Después ya no eran peleas, ya no eran apuestas, eran hipódromos, carreras de caballos, y rematé con carreras clandestinas a medianoche, siempre trepado arriba de una moto, hasta que tuve un accidente, me volteé en una moto, se me regó el ácido úrico de las 2 rodillas, no podía ni caminar, no podía ni siquiera ponerme el pantalón, y seguía trepado en una motocicleta. Me iba yo a antros, a discotecas, siempre pedía la mejor mesa de pista, y tú sabes que Hasatán, el demonio, el diablo, no duerme. Pero aún practicando el Sí, judaísmo, exacto, ¿vivía así? sí, lamentablemente así era. Este, ahora en Cristo es una vida con compromiso. Claro. Y obviamente eso es antes de venir a Cristo. Exacto. Yo, pues, prácticamente era la oveja negra. Era hijo de una autoridad máxima, pero mi vida estaba completamente destruida. Era un caos mi vida. Me iba a un antro, pedía la mejor botella, no tomaba, pero pedía una botella de coñac, la ponía mero en medio de la mesa, y al poco tiempo llegaba una rubia, llegaba una pelirroja, y después ya estaba en un cuarto hotel. El problema era al día siguiente, cómo quitármelas de encima. Por eso no me casé. ¿Por qué? Porque un hombre que se burla del honor de una mujer tiene que pagar el precio por su virginidad. Eso lo estipula la ley. Entonces, mi vida, pues, viví perdidamente en el pecado. Entonces, esa vez mi madre me dijo: "Se te va a acabar tu mundo". Y yo le decía: "No, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien". "¿Seguro, Javive, que está bien?". "Sí, mamá, no pasa nada". "Pues escúchame bien. El día que se entere tu padre, yo no voy a meter las manos al fuego por ti". Y ya me habían dado el primer ultimátum. Ujú. Pues, yo lo que hice fue prepararme, seguía congregándome. Es más, yo quería orar por la gente. A mí me gustaba ver cómo imponían manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y yo decía: "Guau". Yo decía: "Yo quiero esto". Okey, ahora regresando nuevamente, cuando usted recibe a Cristo, y no solamente para aclarar, porque luego por ahí alguien nos está viendo, bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Cómo iba a la iglesia y vivía? Bueno, al llegar a Cristo, el Señor viene, cambia, transforma tu vida completamente, y ahora comienzas a servirle a Dios. Exacto, Obviamente, por un lado, dentro de la iglesia pentecostés o pentecostal, pero en el hogar eras judío. exacto.
Hay un punto muy importante. Yo empecé desde abajo. Mi ministerio era la escoba. Yo empecé lavando baños, barriendo la iglesia, acomodando sillas. Ese era mi ministerio. Mi pastor se doblaba las mangas del pantalón, agarraba su cubeta, agarraba el trapeador y me decía, Shlomo, ven, este va a ser tu primer ministerio. Digo, ¿cuál, pastor? Te vas a hacer cargo de los baños. ¿De los baños? ¿Sí? ¿Hay algún problema? No, pastor, no pasa nada. Perfecto. Se remangaba el pantalón, agarraba el cepillo y tallaba. Bueno, los baños quedaban brillosos. ¿Y sabe qué me decía? Pues de ahora en adelante te vas a hacer cargo y quiero que tu cara se refleje en ese baño. ¿Y sabes por qué? Porque debes de entender que no es para los hermanos, es para Dios. Que te quede bien claro. Yo decía, adelante. Llegaban muchos hermanos y me decían, no, es que mi llamado es a las naciones. ¿Y cuál es tu ministerio? Estoy lavando baños. Es que Dios no me ha llamado, pero era un trabajo. Entonces, eso me ayudó bastante a mí. Entré al diaconado, después me metí al discipulado, estudié en la universidad bíblica. Pero todavía seguías siendo judío, o sea, Exacto. en casa. Yo tenía una doble vida. En mi casa era judío y fuera de la puerta era cristiano. Okay. Un día, saliendo de la iglesia, pasó lo que tenía que pasar. Ah, pero ya me brinqué. Resulta que un día voy al mercado y me encuentro a mi papá en plena calle. Mi papá me quiso exhortar. Creo que ya se había enterado que su hijo el mayor, el consentido de la casa, andaba en otros terrenos que no eran los terrenos correctos. Y él me quiso exhortar y yo callado. Lo primero que él me dijo fue, me llegó el rumor de que te vieron danzando. ¿Qué pasa contigo? No pasa nada. ¿Seguro? Me dijeron que te vieron brincando, corriendo como una chiva loca. Y yo callado, me empezó a sudar la frente. Yo decía, papá, la hoja del árbol no se cae si no es por su palabra, si no es por su mandamiento. Ok, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer lo que estás haciendo, porque para mí es una vergüenza llamarte mi hijo. Recuérdalo. Dije, papá, estoy viendo señales, estoy viendo milagros. El primer milagro que vi yo tan grande fue en una mujer que tenía un bebé muerto en su vientre. Llegó una persona y puso su mano y el bebé resucitó. Gloria a Dios. ¿Cómo podías llegar a tu casa y decirle a tu papá, mira papá, vi esto? Cuando yo le dije en hebreo, Yeshua HaMashiach Lamahem, Jesús el Mesías judío. Y mi padre me decía, Lo Mashiach. Ese no es el Mesías. Ese es un mentiroso. Y me decía otras palabras que quiero, pues no decirlas. Omitir. Yo decía, papá, pero es que estoy viendo muelas de oro. ¿Cómo le explicabas a tu familia esto? ¿Cómo le explicabas que cuando tú orabas veías polvo de oro en tu cara, en tus manos? Cuando tú orabas, ¿no has percibido un olor a jazmines cuando estás en la presencia de Dios? Que solamente tú hueles. Y le dices a tu hermano, oye, huele tan rico, ¿percibes el aroma? Es que yo no huelo nada, pero era un aroma que solamente tú percibías. ¿Cómo podías decirle a los miembros de tu familia que ya tenías al Mesías en tu corazón? Seguimos orando por el Mesías y el Mesías no llega. Porque para nosotros va a ser la segunda venida. Pero para el pueblo de Israel, para los hijos, para Bene Israel, va a ser la primera. Entonces se me hizo fácil porque lamentablemente cuando conoces a Cristo a todo el mundo quieres predicarle, a todo el mundo quieres hablarle, pero muchas veces no mides las consecuencias. Y yo le dije a mi papá, solamente hay un Padre y solamente hay un Dios. Y mi papá me paró seco. Ya había metido las 4 y ya no podía hacer nada, yo ya no podía regresarme. Y luego me paró en seco, me dijo, a ver, papito. ¿Quién es para ti ese Padre y quién es para ti ese Dios? Y yo quise cambiarle el tema, pero ya no supe qué hacer. Y volvió a retomar el tema. Me dijo, contesta mi pregunta. Contéstame lo que te estoy diciendo, porque no es la educación que yo te di. Hay un punto muy importante. A uno lo preparan en lo que es el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Selah. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. El Señor tu Dios uno solo es. Y fuera de ese contexto bíblico que dice la Torá, es idolatría. A mí me tenían por un idólatra. A mí me tenían por lo peor. Me tenían por un blasfemo, por un hereje. Nada más por haber conocido al Mesías. Cuando la Tanaj, la Biblia, dice a través de Jesucristo, en mi nombre serán echados fuera de las sinagogas. Y yo viví eso. Y no nada más lo estoy viviendo yo, porque está llegando mucho judío, mucho yehudí a los pies de Cristo. Ahora, el simple término judío quiere decir adorador de Dios. Entonces,
Yo una vez le pregunté a una persona si Jesús nació judío y murió judío, ¿qué pasas a ser tú? Y él me dijo, no lo sé, pasas a ser judío, la nueva Jerusalén, eso eres tú. Entonces esa vez mi papá muy molesto me dijo, es que no es la enseñanza que yo te he dado. Te pido que dejes de hacerlo. Para mí es una vergüenza llamarte hijo. ¿Qué le podía decir? Y volví a retomar el tema. Él tenía bien puesto el dedo en el renglón. ¿Quién es para ti ese Padre? ¿Quién es para ti ese Dios? Y se me ocurre decirlo. Es más, se lo grité a los cuatro vientos. Jesucristo. Todavía no termina de decir Jesucristo. Y me plantó un cachetadón que me abrió el labio. Creo todavía tengo la marca, no sé, de este lado o de este lado. La cicatriz, sí. Me dejó una cicatriz en la cara. Y me dijo que era un blasfemo. Que cómo se me ocurría que dejara de hacer lo que estoy haciendo. Ese fue el segundo ultimátum. Yo no me detuve. Me seguí preparando, me seguí esforzando. ¿Y la tercera? ¿Qué crees que pasó? Me encuentro un día predicando fuera de la iglesia con unos hermanos con mi Biblia en la mano. Y papá me tocó el hombro. Y yo me quedé mono. Me empezaron a salir las gotas de sudor. Dije, la torre, mi papá. Los hermanos que estaban conmigo, porque estábamos hablando del tabernáculo. Y yo, pues de plano, me di vuelo. Y mi papá estaba atrás de mí, yo no me di cuenta. En una de esas, mi papá me habla en hebreo y me dice, ¿ya viste a dónde has caído? ¿Ya viste quién eres? Y les decía, papá, la hoja del árbol no se cae si no es por su palabra, si no es por su mandamiento. Me lo dijo en hebreo por respeto con los que estaban. Vete, tan bajo has caído. Me da vergüenza llamarte mi hijo. Yo callé. Y un hermano que estaba ahí, al cual estaba yo predicando, me dijo, ¿es tu papá? ¡Wow! Sí, es mi papá. Se ve que le dio muchísimo gusto, ¿verdad, hermano? Y yo, si tú supieras cuánto yo estaba sudando, mi hermano, yo no sabía ni lo que iba a pasar en ese momento. ¿Por qué le estaba hablando en hebreo a usted? Sí, él me estaba aporreando. Sí, sí. Él me dijo hasta de lo que me iba a morir. No sabía ni dónde esconderme. Y el hermano pues estaba emocionado pensando que me estaba diciendo otra cosa. Porque él me estaba hablando a mí en hebreo. Yo hablo hebreo desde los 5 años. Y yo pues apenado, yo me puse rojo. Me sacó empujones de ese lugar. Agarró la camisa. Y me dijo, toda cabeza tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo? Dímelo. ¿Cuál es el tuyo? Ya me cansé de hablar contigo. Y tú no quieres entender. ¿Cuál es tu precio? Para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Vete a dónde has caído. Vete quién eres. No es lo que yo te enseñé. No es la enseñanza que te puse. ¿Dónde están tus principios? ¿Dónde están tus conceptos? Eres judío. Naciste judío. ¿Se te olvidó? Y yo callado. Yo nada más le decía a mi padre, la hoja del árbol no se cae si no es por su palabra, si no es por su mandamiento. Mi papá me dijo, ok, ¿quieres un auto? Dímelo. Dime la marca y dime el color y en 3 horas te entrego tus llaves. ¿O quieres que te compre una casa? Dime la zona y te entrego tus papeles. ¿O quieres que te mande a estudiar al extranjero? Déjame decirte algo, mi hermano. Yo no estuve con mis padres. Yo pasé el mayor tiempo en casa de mis hermanos. Había tiempo en que yo me iba a La Paz, iba a Mérida. Y ya cuando pasaban 3, 4 meses y se acordaban que tenía hijo, ahí iba y Slomo de nuevo. Me mandaban solo en camión. Yo por eso nunca tuve un amigo. Ya cuando empecé a caminar en los pies de Cristo, fue cuando mi mundo se abrió. Yo me pude dar el lujo de comer una hamburguesa. A mí me invitaban a predicar a las cédulas y lo primero que me daban era chicharrón. Me daban menudo y yo pues miraba el chicharrón, miraba el menudo. Es que yo no puedo comer vísceras, no puedo comer cerdo. Y yo decía, ay, Padre Santo. Y un hermano me decía, Shlomo, ¿no quieres comer porque no tienes hambre? Porque yo le decía, no tengo hambre. Porque no puedes comer eso. Ya no eres judío. Digo, nací judío y voy a morir judío. Pero nunca he comido cerdo. Y él me dijo, dice la escritura que Dios le dijo a Pedro, mate y coma porque a través de mí todo ha sido santificado. Y fue cuando yo empecé a comer. Fue cuando yo conocí las famosas hamburguesas de Burger Boy. Yo no conocía el tocino. En mi casa era puro kosher. Yo ya de grande fue cuando me pude dar el lujo de tomarme un vaso de coca porque yo no conocía la Coca-Cola. Era puro kosher. Entonces, era muy diferente. Entonces, mi papá ese día estaba muy molesto. Y lo único que me dijo mi papá fue lo siguiente: escoge, ¿te quedas con tu familia
o te vas con esta bola de mugrosos desarapados que tienes aquí, y todavía lo señaló. Y yo apenado, yo tenía una vergüenza que yo no supe ni qué hacer. Yo dije: "Papá, pero es que yo ya decidí, yo ya tomé mi decisión". ¿Te quedas con tu familia? Me voy con esa bola de desarapados, que tú les llamas. ¿Y qué crees que pasó? Se desgajó la camisa y perdí a mi familia En ese momento. en ese momento. Mi papá, lo único que me dijo: "A partir de este momento, para mí, estás muerto, y así te vas a quedar". Dios tiene un propósito. Mi papá se fue muy molesto. Yo tomé mi Biblia, hice lo que más me gustaba. Seguí predicando, y me subí a los camiones, y me iba a los albergues, me iba a los hospitales, y era cuando la mano de Adonai estaba puesta, y estaba firme, porque él dijo: "Jamás me voy, vas a estar solo. No tendrás a tu padre ni a tu madre, pero yo voy contigo". Amén. ¿Sabes qué pasó? Yo me quedaba a dormir en la calle. Empezamos un ministerio, un alemán, un árabe y un judío. Era un albergue donde eran ex prostitutas, ex drogadictos, convertidos a Cristo. Gloria a Dios. Empezamos con 3 personas, cerramos con 500. La mano de Dios estaba en ese lugar. Un alemán, un árabe y un judío. Y llevábamos la palabra, y orábamos, y ayunábamos. Lo fuimos escalando poco a poco. Esa vez mi papá me exhortó y me dijo: "Ni se te ocurra poner un pie, porque te voy a echar. Ya no tienes familia, ya no tienes hermanos, ya estás muerto". ¿Sabe qué pasó? Yo me seguí preparando. Yo quería orar por todo el mundo. A mí me encantaba ver cómo me ponían manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y yo decía: "Guau, yo quiero esto". ¿Y qué pasó? En lugar de sanarlos, pues los mataba. Venía una hermana llorando: "Es que mi tía está muy enferma, necesito que vayas a orar por ella al hospital". "No te preocupes, hermana, ahorita vamos, y vas a ver que la mano de Adonai va a caer y tu tía va a ser sana y va a ser salva". Íbamos, clamábamos, le exigíamos al Espíritu Santo. ¿Date cuenta? Le exigía. Cuando el Espíritu Santo es libre, Amén. cuando Él hace su voluntad, no la mía. Amén. Yo le decía: "Pero tú la vas a sanar". Y por fe, es sana. Pero yo le ordenaba al Espíritu Santo y era un error. Al día siguiente llegaba la hermana llorando: "¿Cómo está tu tía?". "Es que mi tía falleció". Y decía: "Ah, caray, ¿pero por qué? Si yo dije que iba a ser sana". Pasó. Otra hermana llegó que su tía se había caído de una placa, que estaba en el hospital. "Shlomo, ¿puedes ir a orar?". "Sí, claro que sí, ahorita vamos". Declarábamos la palabra. Yo declaro que es sana en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete, fluye. Y al día siguiente, pues, pasaba lo mismo, ya que te pasa 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. Hermano, yo ya no quiero orar por los enfermos. Yo le decía a mi pastor: "Oye, discúlpame, pero ya no me pongas a orar por los enfermos, porque en lugar de sanarlos los estoy matando, y al rato, ¿qué va a pasar? Al rato no van a querer venir a la gente ni a los pies de Cristo, porque, pues, yo en lugar de sanarlos los estoy matando". ¿Sabe qué me dijo mi pastor en ese tiempo? Se le pintó una sonrisa de oreja a oreja y me dijo: "Es que hay algo que estás haciendo mal". Y yo decía: "¿Pero por qué? Isaac, al rato nadie va a querer venir y nos vamos a quedar solo". Él me decía: "Es que hay algo que tú no entiendes. Tú eres un vaso. Amén. Tú los llevaste a los pies de Cristo. Sí, se murieron, pero se murieron salvos. Es lo que tú no ves. ¿Quieres orar por los enfermos?". Yo decía: "Sí". ¿Quieres ir a los hospitales? Perfecto. Primeramente vas a saber lo que es la sana doctrina, lo que es la imposición de manos, porque no todos le puedes imponer manos, pero yo veía que ponían la mano deliberadamente. Y eso lo hablaba también Pablo, que no impusiera la mano deliberadamente sobre Con cualquier ligereza. persona. Entonces yo no sabía eso. Y yo empecé a prepararme. Me decía: "¿Quieres estudiar?". Y fue cuando entré yo a la universidad bíblica y empecé a prepararme, pero fue un tiempo en el cual. Por esa vez mi padre me había exhortado. Mi padre, pues, me rechazó. Y mi pastor en ese tiempo me dijo: "Shlomo, te has preparado, has estado al pie del cañón, he visto tu crecimiento, ya es tiempo de que prediques". Oye, para un siervo que predique la primera vez, es increíble. Amén. Sí, sí, Y sí. más que nada porque, pues, mucha gente decía, ¿cómo te podré decir? Hubo envidia. Porque mucha gente decía: "Oye, es que él tiene facilidades, ¿por qué? Porque es judío". Es que yo no lo estoy poniendo.
es Dios el que lo está poniendo. Mucha gente me dejó de hablar. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, iba a ser la primera vez que Shlomo iba a predicar en ese lugar. Y no fuimos a una iglesia, fuimos a una comunidad, no sé cómo les llamen, a un ejido. Ujú. Fuimos a una iglesia que no tenían sillas, eran tablones con unos tabiques. La gente se resguardaba del frío por unos surcos que hacían en el piso y ponían carbón, y el carbón caliente era como se calentaban. No había guitarra, no había teclado, no había nada, no había ni siquiera una batería. Aplaudían con sus manos. Pero, brother, tú sabías cómo se manifestaba el poder de Dios. Amén, amén. Y uno decía, wow. Iba a ser la primera vez que yo iba a predicar. ¿Sabes qué pasó? Me encerré en el coche. El pastor me dijo, prepárate. El pastor ya no me decía hermano, me decía hijo. Prepárate, hijo. Sí, me pongo a orar y ahorita voy. Y se me hizo fácil agarrar el teléfono celular. Yo quería estar seguro. Y le marqué a mi papá. Mi papá me contestó y lo primero que me dijo, ¿quién habla? Y le dije, Shlomo, tu hijo. Y me colgó. Y dije, ah, caray, ¿será la señal? Volví a marcar. Y en la segunda no me dejó ni siquiera ni hablar. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar contigo. Pero es que yo no tengo nada que hablar contigo. Tú ya estás muerto. Yo tuve un hijo que amé, pero ya no está. Y ni se te ocurra ir a la sinagoga porque te voy a echar. ¿Sabes qué pasó? Me desplomé. Llegó mi pastor en ese momento y me dijo, tu turno. El pastor estaba contento. Iba a ser la primera vez que yo iba a predicar. Porque para eso me había preparado. Iba a hablar del amor. ¿Te imaginas que sea tu primera vez y luego hables del amor cuando en realidad no conocías el amor? Porque pues tienes que vivirlo. Ujú. Tienes que sentirlo, no nada más es dar una predicación. Y muchas veces damos un tema con el cual nosotros no vivimos, nada más lo proyectamos. Entonces, yo le dije a mi pastor, discúlpame, pero no puedo. Y mi pastor se me paró enfrente y me dijo, te has preparado, te esforzaste para estar en este lugar que estás ahorita. Yo no sé qué te está pasando, pero si necesitas algo, aquí estoy. Y si quieres llorar, lloramos juntos. El pastor tomó su lugar, predicó. Él tenía una Wagoner y yo me fui a la parte de atrás de la camioneta. Y yo miraba las estrellas y empecé a contar las estrellas. Y Dios me decía, mira las estrellas, porque así va a ser tu descendencia. Y yo decía, pero es que yo ya no tengo familia. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo ya lo perdí todo. Y Dios me decía, cuenta las estrellas. Y yo decía, no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Qué va a pasar? Y Dios me decía, mira las estrellas. Yo llorando. Yo ya no podía regresar a mi casa. Y empecé a luchar, empecé a batallar. Pagué el precio. Tienes que pagar el precio. Y si no pagas el precio, no has vivido el evangelio como debe de ser. Porque el evangelio tiene que ser vivir, tiene que ser sufrido. Tienes que sentirlo, tienes que palparlo. Y empecé a batallar. Mucha gente no me quería dar trabajo. ¿Por qué? Porque jamás había trabajado. Era un junior. Entonces, pasó mucho tiempo. Y pues, me regresé al mundo. Miento. Fui ese día a la sinagoga y me quise sentar en la silla que antes era mi silla. Porque uno va a una sinagoga y las sillas no son como cuando va uno a la iglesia y se puede sentar aquí o acá o donde quiera. En una sinagoga no es así. Cada quien tiene su lugar. Exacto. Las sillas están vendidas. Entonces, me senté en la silla que antes era mi silla y me levantaron. Llegó un chamuz y me dijo, ¿qué estás haciendo? Dije, estoy llorando. Ok, termina de orar, te levantas, agarras tus cosas sin escándalos, te levantas y te vas. Te vas. Ok. Mi papá nada más me miraba de reojo y la gente, porque separan hombres y mujeres. Ujú. Las mujeres decían, pobre muchacho, ¿qué va a ser de él? Está muy pequeño. Dicen que se hizo cristiano. Hablar. Y yo callado. Y yo le decía al Señor, yo sé que tú me vas a respaldar, yo sé que tú vas a estar conmigo. Yo dije, jamás volveré a una sinagoga. Me decían, busqué trabajo entre la propia comunidad, de los que antes eran mis amigos. Me decían, ¿cuál es tu nombre? Siendo amigos, Shlomo, y con solicitud en la mano. ¿Y cuál es tu apellido? Sutton. Eres un Sutton. Ok.
arregla primero los problemas que tengas en tu casa y vienes y te doy trabajo. O sea, ya sabían. Exacto. Fue un rumor, pero volvemos a lo mismo. Mi nombre serán echados fuera de la sinagoga. Entonces dije, ok, y empecé a sufrir, empecé a batallar. Pero eso no fue una limitación. Eso no me detuvo. Empecé a agarrar las cosas con más fuerza. Seguía orando, seguía clamando. Era cuando más me metí a la oración. Un día llegó un profeta y me dijo, que me lo dijo en hebreo, Bet y bet tefila hayamin, porque tu casa será llamada por tus pueblos, porque tú y los tuyos servirán al Señor, y tus ojos lo verán. Yo decía, pero ¿cómo? Esto no es de Dios. Mi padre es tan duro, mis hermanos no se digan. Pero Dios tiene un propósito. Resulta que, pues, empecé a vivir, a buscar trabajo, a salir adelante. No dejé de congregarme, al contrario. Yo un día en el culto, llevando el servicio, porque yo hubo un tiempo en el cual me retiré. Me dio un tiempo, un tiempo sabático. Yo ya no quería saber nada. Caí en una depresión. Me regresé al mundo. ¿Y sabes una cosa? Regresas más lastimado de cómo te fuiste. Regresé a los pies de Cristo, herido, lastimado y sin saber dónde meter la cara. Y mi pastor me recibió con una sonrisa. Amén. No te sientes. Me vas a ayudar con el pan y el vino, pero no vas a participar. Solamente les vas a entregar el pan y les vas a dar el vino. Te vas a poner en comunión, te vas a poner a cuentas, te vas a humillar y te vas a arrepentir. Y cuando lo hagas, todo va a ser diferente. Yo decía, wow. Y me sentí como el hijo pródigo cuando llega a su casa de su padre. Fueron tiempos muy duros. Que lo tengas todo, de la noche a la mañana no tengas nada. Y no estás preparado para perderlo. Exacto. ¿Por qué? Porque vives de una manera acelerada, perdida, y no pones límite. Una cosa es vivir y otra cosa es el libertinaje. Entonces, esa era mi vida. Entonces, lamentablemente, pues agarré la charola, la agarré de malas. Yo estaba cansado, pero un cansancio conmigo mismo. Yo tengo podemos decir, un problema, te pasa algo, te lo guardas, te lo callas, te metes en una burbuja, entras en una depresión. Ese es un ataque del enemigo. Pero cuando tú abres tu corazón a Cristo, cuando tú le platicas tus problemas, cuando tú le dices, Señor, Padre, me pasa esto, Dios manda esa medicina, ese aceite. Como dice la Escritura, que el aceite descendía sobre la cabeza de Aarón y escurría sus barbas. Así es la palabra del Señor. Entonces, yo recuerdo que agarré la charola de mala manera y mi pastor nomás me miraba. Le había puesto el ojo y yo pues miraba por otro lado para que no me viera. Y de repente va llegando mi mamá. Y yo no supe dónde esconderme. Dije, Señor, ya bastantes problemas tenía, ahora ¿para qué la traes? Ese día. Yo decía, ¿qué pasó contigo, Señor? Estás conmigo, ¿verdad? Estás conmigo. Estás conmigo, estás en contra mía. ¿Por qué me haces eso? Dios tenía un propósito. Mi mamá me miraba con los ojos de pistola. Y se sentó a un lado de mí. Yo estaba como los avestruces, quería meter la cabeza enterrarlo en el piso. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y mi pastor se dio cuenta. Nada más me miraba. Me puse muy nervioso, la mano me temblaba, agarraba la charola y ya estaba temblando. Yo no sabía ni qué hacer. Yo decía, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo pronto. Tú sabes el propósito. Yo sé que tú lo has llamado, haz lo que tengas que hacer. Pero no me dejes solo. Mi mamá me miraba con un coraje, con un resentimiento y el pastor empezó el servicio, empezó el sermón, empezó el culto. Pero no dirigieron palabra, no cruzaron palabra. No, mi mamá no me hablaba. Mi mamá no participaba. Mi mamá estaba cruzada de brazos en su cara y sus ojos de pistola. Y decía, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo pronto. Empecé a sudar. Empezó la alabanza. Empezó el servicio y el pastor empezó a predicar del hijo pródigo. La misma enseñanza cuando yo llegué a los pies de Cristo. Nuevamente. Y yo decía, Señor,
Lo que tengas que hacer, hazlo ya. ¿Sabes lo que se siente que esté la predicación, el hermano esté dando la palabra, y de repente se pare tu mamá en medio de la iglesia y se ponga a gritar: "Varón, varón, ¿me puede decir usted qué está haciendo mi hijo aquí?" En medio del servicio. Sí, se puso a gritar a los 4 vientos, empezó a alardear, a mover los brazos. Mi mamá estaba muy molesta. ¿Me puede decir usted qué está haciendo mi hijo aquí? Porque mi hijo no pertenece a este lugar. No es la enseñanza que yo y que su padre le ha dado. Su padre quería que fuera rabino. Y está en un lugar corriendo como chiva loca, danzando. No sé qué es este lugar. Es más, le voy a decir algo. La gente llegaba, los hermanos llegaban con mi mamá y la querían saludar. Las hermanas saludaban de beso, pero llegaban los varones y que fue un cambio radical. Yo venía del judaísmo, era ortodoxo. Me instruyeron en la ley completamente. Mi vida fue completamente de estudio. Y llega la palabra de Dios, como dice la palabra, como trueno. Y fue un cambio radical. Entonces mi madre se pone a gritar y: "Varón, varón, ¿qué está haciendo mi hijo aquí?" El pastor se bajó de la bima, del púlpito, fue directamente con mi madre que estaba en medio. Mi hijo es un siervo, es un ministro. Su hijo se ha preparado, la palabra se ha esforzado. Sé que él viene, ustedes son judíos, pero permítame, déjeme terminar y ahorita platicamos. Y mi mamá, muy molesta, le dijo: "Es que vengo a llevármelo". Y el pastor, con las lágrimas en los ojos, le dijo: "Yo sé que el lugar donde pertenece es su casa. Y si usted decide llevárselo, adelante, pero hagamos las cosas bien. Sin exaltarnos, sin gritar, ahorita le doy su tiempo". Y yo le dije al Señor: "Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya". Dios tenía un propósito. A lo mejor tú llegaste a los pies de Cristo con una enfermedad, con una dolencia. A lo mejor te has desesperado, pero en ese momento no lo ves. Tú nada más ves los problemas, pero Dios está obrando en tu vida. Ese día mi mamá se me quedaba viendo. Yo decía: "Señor, lo que tengas que hacer, hazlo". Termina el culto, termina el servicio, y yo estaba con el Jesús en la boca. Yo no sabía qué hacer. Yo tenía las lágrimas en los ojos, y de repente el pastor va directamente con mi madre, y le dijo: "Señora, con todo respeto, ¿le gustaría a usted tomar a Cristo como su Señor y su Salvador?". Y mi madre volteó a verme, y me observó de arriba abajo. Me dijo: "Adelante, varón. Puede usted imponer su mano sobre mí, porque si mi hijo está aquí, es por algo. Mi hijo no está solo. Mi hijo de ahora en adelante tiene a su madre". Gloria a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Se hizo cristiana. Me abrazó. Mi madre tenía un soplo. Mi madre tomaba un anticongelante. Mi madre desde niña batalló. Anticoagulante. Sí, ella estaba enferma del corazón. Y eso lo llevamos por herencia. Todos estamos enfermos. Bueno, yo ya soy sano por Jesucristo, Amén. pero teníamos esa cadena. Mi mamá batallaba en el corazón y esa noche Dios la sanó, En ese lugar ahí donde oraron por ella. porque ella se postró, ella se puso de rodillas, ella clamó. Ella tomó a Cristo como su Señor y su Salvador. Ya no era yo solo, éramos nosotros dos. Entonces salimos de ese lugar, Dios la sana y empieza ese proceso. Mi madre, mis padres se separaron. Debido a esto, yo me hice cargo de mi madre. Un tiempo en el cual, pues, fueron tiempos violentos, pero fue cuando nosotros probamos el valor del evangelio. Quiero suponer que su padre la corrió a ella también de la casa. ¿Qué es lo que pasa cuando ella llega y enfrenta a su papá? Pues, lamentablemente en el judaísmo hay divorcio porque, lo dice la ley, que todo hombre que no esté a gusto con su esposa dele carta de divorcio. En el judaísmo hay divorcio, en Cristo no. ¿Qué dice la Escritura? Más yo os digo que se den un tiempo y se vuelvan a juntar. Eso es lo importante. Ujú. Yo dejé muchas cosas a lo que soy ahora. ¿Por qué? Porque mi vida pasó un proceso. Entonces, se cumplió la palabra. Primero fue mi hermana. Mi hermana, la mayor, bueno, tengo un hermano, después la segunda. Somos 4, yo soy el más pequeño. Yo soy casi el bebé. Y cuando le hablaba a mi hermana, a mi mamá siempre le decía: "Es que el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo. Y yo le decía: "Mamá, ¿por qué no se menciona al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo? Porque hace una mención muy distinta al Espíritu Santo que tú y yo conocemos". Me dijo: "No le digas nada". Y un día le dije oye, me dice: "Pásame a mi mamá". Digo: "Sí". Oye, quiero preguntarte algo. Dice: "¿Qué pasa? ¿Eres cristiana?". Y me dijo: "¿Por qué quieres saberlo?". "Porque es importante". Y yo: "Dímelo con libertad". "¿Convertiste?". Dijo: "Sí, Gloria a Dios. pero no le digas a nadie". Dije: "Es que mi mamá ya es cristiana. Yo, yo ya soy cristiano". Al poco tiempo se convierte en mi hermano. Al poco tiempo se convierte en mi otra. Seguimos orando por mi papá. O sea, los 4 y tu mamá se convirtieron a Cristo, Exacto, y se cumplió la palabra que me dijeron. y seguimos orando por tu papá. Mi papá es una persona muy quise hablar con él en una festividad que se llama Yom Kippur, el Día del Perdón. Ujú. Me escuchó, pero para eso hubo un proceso. Yo tuve que buscar un trabajo, salir adelante. No era como antes que estiraba la mano, mi papá me daba mi mesada. Yo empecé a trabajar en el barrio de Tepito vendiendo pantalones. Ese ego, ese orgullo que tenía todo tan grande se vino abajo. El Espíritu Santo empezó a tratar conmigo, empezó a moldear mi carácter, lo empezó a pulir, Ujú. porque yo era un brillante en bruto, muy en bruto, diría yo. Me empezó a enseñar, me empezó a decir el Señor: "No es por aquí, es por acá", con amor. Me empezó a moldear mi carácter. Entonces, un día, vendiendo pantalones en el barrio de Tepito, siento que me ponen una mano en mi hombro. Y yo puse mi mano en esa mano, porque yo supe que era mi papá. ¿Sabes qué me dijo mi papá? "Regresa a tu casa". Y yo le dije: "Papá, la hoja del árbol no se cae, si no es por su palabra". Dios reconstruyó mi casa, mi familia, mi hogar, pero principalmente mi vida espiritual, porque estaba muy dañada. Y, pues, empezó a hacerlo todo. Jamás me hice a un lado. Al contrario, si estás pasando por una lucha, una prueba, agárrate de Cristo. Es cuando tienes que orar más. Vas a llorar, sí, te va a doler, pero al final es la recompensa. Y eso es lo más grande. Amén. Y, pues, recuerdo el día que mi pastor me dijo: "Ya es tiempo de que vueles. El pollito tiene que volar". Y yo decía: "¿Pero por qué? No tengo dónde ir. Esta es mi casa. Yo vivo en la iglesia". Mm. Ese no es lo ¿Y qué voy a hacer? Te vas a ir a Monterrey. ¿Y qué voy a hacer en Monterrey? No conozco a nadie. Entonces, yo vine a la ciudad de Monterrey por un proyecto que se llamó Tiempo de Impactar. Eh, Tenía que dar mi testimonio. Me relacioné con muchas iglesias. Y resulta que la hermana que me iba a alojar en su casa, yo tenía muchas dudas. Yo no conocía Monterrey. Ujú. Yo le decía: "Oye, Alma, ¿sí es cierto que en Monterrey todos andan a caballo?". Y ella me decía: "No". "Oye, ¿y si es cierto que en Monterrey todos Usan andan con sombrero. sombrero?". O sea, no, tampoco. "Oye, ¿y si es cierto que nada más comen puros tacos de machaca con huevo?". Yo no conocía, yo jamás había estado en Monterrey. Me dijo: "Mira, ¿qué te parece si te vienes una semana antes y te quedas en mi casa y te digo las iglesias que tú vas a ver y te digo lo que tienes que hacer?". Que sale. Resulta que me vine en avión. Se tardó más el avión en estacionarse que lo que hizo el vuelo. El vuelo. Llego a la ciudad de Monterrey y lo primero que hago al bajar del avión es voltear. Y la hermana ya me estaba esperando, me dijo: "A ver, Shlomo, ¿a cuántos ves a caballo?". Y yo volteaba y decía: "Pues, Ninguno. ninguno". A la gente yo lo veía con camioneta Lincoln, camioneta Lobo, pero no había nadie con caballo. O sea, a ver, ¿a cuántos ves el sombrero? Pues eran muy contados. Decía: "Okey". Y, "¿Ya desayunaste?". Digo: "No". Me llevó a un lugar que se llama La Mexicana, que está en el centro, Okey. a comer tacos. Me dice: "Mira, aquí los tacos son en las mañanas. En México es en las noches". Sí, vamos a comer unos taquitos. Me llevó a comer unos taquitos tan ricos. Y me dijo: "¿Cómese todo?". "Sí, no, ningún problema", porque ya había pasado ese proceso. Ujú. Hay muchos yehudís que llegan a los pies de Cristo, lo primero que hacen es seguir llevando una vida como judío cuando ya no somos judíos. Ujú. Somos judíos en la preparación. Nacimos judíos y vamos a morir judíos, pero muchas veces no queremos comer lo que nos dijeron no comas,
Porque a Moshe le dieron una lista de lo que podía comer y lo que no podía comer. Y eso es lo que hablábamos ahorita en la parte intermedia de este testimonio. Y como decíamos, al finalizar íbamos a hablar de esto, porque cómo es posible también que haya personas cristianas, mexicanos, que solamente empiezan un poquito a estudiar por ahí de la palabra y ya comienzan a tener esa inclinación y ya comienzan a cambiar su alimentación, comienzan a cambiar su manera de hablar, su manera de vestir. Exacto, ya se visten de pantalón negro, camisa blanca, se dejan crecer los pelletos. Se duermen hasta con la kipa y llevan una doble vida, o sea, Y a lo mejor esto es como que, no sé, digo, quisieran sentirse más santos. O cuál será pues el fin, ¿verdad? De todo esto. yo pienso que cuando una persona está en Cristo, no te va a mover. Y tu fe no te va a mover. A mí me tocó ver iglesias que guardaban Shabbat. Y yo decía, "Oiga, pero hay cosas que son para los judíos. Y hay cosas que es para el pueblo cristiano. Entiendo. Y en nosotros no puede haber mezclas. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Mi hermano Islomo, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa en el cual Claro que sí. ampliamos la invitación y a estar hablando a lo mejor ya de pormenores. El día de hoy, bueno, pues el tiempo se nos ha terminado de este programa, pero yo sé que este testimonio va a ser de mucha bendición. Primeramente quiero agradecerle por esa disposición de compartir ese testimonio. Nos gozamos, me gozo en saber que pues sus hermanos, su madre, ya están en Cristo, Ya están sirviendo. ya están sirviendo Y al se Señor. cumplió la palabra. Y se cumplió la palabra. Pero déjeme decir algo. Yo en esas dudas que yo tenía, porque yo no conocía Monterrey, Ajá. yo le decía a esta hermana, oye, pero todo está perfecto, todo está bien. ¿Pero por qué les dicen codos? Hizo toda la carcajada, me dice, mira, Monterrey es una de las ciudades más caras de lo que te puedas imaginar. Y no somos codos. Antes había una empresa transnacional que se llamaba Coditos Monterrey, hacía Ajá. llaves de paso. Ajá. Se llamaba Coditos Monterrey. Y ustedes les cambiaron el nombre a Codos. Súbete al camión. Checa lo que vale el agua, checa la luz. Y vas a ver si somos codos. Y yo decía, wow. Pero yo no conocía. Y yo Ajá. pensaba que Monterrey era así como las películas de Pedro Infante. Ándele. Ya ves que de Pedro Infante, vamos a Santa Catarina. Y me mostraba mucha Podaca. Y decía, pero es que así de ser Podaca, así de ser Monterrey, toda la gente anda a caballo. Pero yo no sabía. El día que yo salía de la iglesia, llegó un profeta y me ungieron y me derramaron una botella de aceite y me dijeron, vas a ir a Monterrey y vas a crecer. Y yo decía, wow. Aquí está. Entonces lo importante es, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para ti. Y hasta que tú no doblas rodilla y le dices al Señor, aquí estoy, es cuando tú vas a empezar a crecer. No dejes de orar, no dejes de prepararte, no dejes de leer la palabra. Es lo único que te puedo decir. Mi hermano Islomo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Una bendición. Yo sé que este testimonio va a ser de mucha bendición para muchas personas y declaramos cielos abiertos sobre su vida y sobre su ministerio. Sabemos que muchas puertas se van a abrir y creemos que es el cumplimiento de la palabra de Dios para su vida, para su hogar, para su ministerio. Muchas gracias y que se los bendiga. Amén. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado en este programa. Este ha sido tu programa Entre Nos con un servidor, Pastor Ángel Cavazos. Si este testimonio ha sido de bendición para tu vida, por favor, compártelo. No olvides, solamente le picas ahí ese botón compartir y tú vas a ser de bendición para muchas personas que necesitan escuchar este testimonio. Ayúdanos, por favor, a compartirlo. Coméntanos de dónde nos estás viendo, de dónde nos estás sintonizando, de qué país, de qué ciudad estás viendo este testimonio. Si este testimonio ha sido de bendición para tu vida, bueno, pues compártelo. Si tienes alguna inquietud y quisieras que compartiéramos o que trajéramos algún testimonio, algún ministerio, háznoslo saber también ahí a través de un comentario. Con todo gusto tomaremos en cuenta todas y cada una de sus sugerencias y opiniones. Muchas gracias por habernos sintonizado. El día de hoy terminamos este programa. Sin duda alguna va a tener que regresar, mi hermano. Primeramente, Dios, hermano, claro que sí. Amén. Muchas gracias. Despedimos este programa. Este ha sido tu programa Entre Nos. Bendiciones y hasta la próxima.